Una cosa buena del Teams es que en el chat entiendo que queda grabada toda la historia de las reuniones, ¿cierto, Diego? Profe, sí, ahí va quedando todo el historial. Eso es Porque bueno. si alguien quiere ver la grabación, por ejemplo, en la reunión anterior, ahí está, ¿cierto? Está la grabación de la reunión anterior. Y bueno, yo creo que eso es bueno, pues es una ventaja que tiene esta plataforma. Listo, Diego, gracias. Ahí Diego nos ha compartido el enlace para que registremos la asistencia hoy. Vámonos haciendo mientras empezamos, vamos ganando tiempo. Hola Daisy, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Daisy, Daisy. puedes compartir, intenta compartir tu pantalla para que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Comparte la pantalla para que verifiquemos que tu presentación esté ok. ¿Están viendo? No sé si se ve. Vemos compartida la pantalla, pero entonces ponla en modo presentación para que ahí ya no está. Ok, ajá. Ahí sí. Sí, ahí se está viendo. Ahí está bien, sí, ahí se ve bien, perfecto, y te escuchamos bien, listo. Bueno, mientras tanto, Pero quienes no te van vemos bien, llegando, pero no te vemos bien. Ah, no, es que no, creo que no Podría ser estoy. bueno un minutico de presentación, siempre es importante Sí, para claro. compartir con los compañeros. ¿Empezamos ya o...? esperemos 2 minutos que se acabe de conectar la gente y arrancamos, ¿listo? Listo. Mientras tanto, quienes van llegando, bueno, buenos días, y en el chat está el enlace para que vayan registrando la asistencia de una vez, ahora que tenemos un minuto y un momentico, háganlo. La recomendación, porque más adelante, pues seguramente se les va a olvidar por estar poniendo atención en la charla. No sé, ya, Diego, ya empezaste con la grabación. Ya está grabando, ¿cierto? Eso, Sí. Tatiana, le corresponde la relatoría. Ya empezó. Ujú. Listo. Bueno, está muy bien. Recuerda, Daisy, que más o menos hasta las 7:35, 7:40, la presentación para que tengamos unos 15 a 20 minutos de conversación luego, ¿no? Sobre el tema. Sí, señor. Bueno. La próxima semana vamos a tener la presentación de la profesora Alexandra Restrepo del grupo de epidemiología, que nos va a compartir uno de algunos resultados de su tesis de doctorado que recientemente sustentó en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entonces estén muy atentos, también es en el tema de salud mental. Bueno, Daisy, entonces bienvenida. Adelante, si quieres te presentas y ya apagas la cámara e inicias con tu presentación. Bienvenida. Listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Daisy Jiménez. Soy gerente en sistemas de información en salud. Estoy en la maestría, estudiando la maestría de epidemiología cohorte 21. Em, Digamos que el tema que nos convoca hoy es un metaanálisis sobre
los factores asociados a la depresión de los padres con relación a los problemas internalizantes y externalizantes de los niños. Entonces, no sé, voy a dejar de grabar por acá y ya para presentarles. Sí, apaga el video y pon en modo presentación y adelante. Listo. Me confirman, porfa, si están viendo la presentación. Se ve perfectamente. Listo, entonces, como les estaba diciendo, es la asociación de la depresión de los padres con los problemas internalizantes y externalizantes de los niños. Es un metaanálisis de efectos transversales y longitudinales. Este artículo fue publicado en el 2022 por Masha Ivanova, Tomás Ackenbach y Lori Turner. Este está publicado en una revista de clínica sobre psicología de niños y adolescentes. Tiene un SQ1 y tiene un factor de impacto de 5 y un H-index de 141. Entonces, sobre los autores, son 3. Todos son del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Vermont de Estados Unidos. Y quería hacer énfasis en uno de esos autores porque es Thomas Ackenbach. Es un profesor de psiquiatría, psicología, director del Centro de Investigación de Niños, Jóvenes y Familias de la Universidad de Vermont. Y además, es el que desarrolló uno de los instrumentos con los cuales se miden los factores internalizantes y externalizantes o los problemas internalizantes de los niños por medio de ciertos instrumentos, digamos, que él ayudó a crear. Pues es el precursor de esos instrumentos. Entonces, para comenzar, les voy a hablar sobre la depresión de los padres y cómo influyen estos en los problemas de los niños. Los estudios, digamos que los últimos estudios han demostrado que las madres deprimidas o que tienen ciertos síntomas depresivos están relacionados con los desarrollos emocionales y con los problemas de comportamientos de los niños. Varios estudios han encontrado la relación en que las madres deprimidas tienen más probabilidades de desarrollar, o sea, los hijos de madres deprimidas tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas emocionales o de comportamiento. En este caso, los problemas internalizantes y externalizantes. Otros estudios. Daisy, disculpa un momentico. Perdón, es que había una mano levantada. Bueno, creo que es un error. Profe Doraceli, ¿usted levantó la mano? Buenos días, sí, fue un error. Disculpe. Dale, tranquila. Daisy, adelante. Bueno, entonces estaba diciendo que la depresión de las madres está relacionada significativamente con las probabilidades de los niños de desarrollar problemas emocionales o problemas de comportamiento. Estudios desde 1999 han demostrado esta correlación, digamos que moderada, con un 0.29, demostrando que los factores internalizantes están asociados con la depresión de las madres. Otros, como Goodman en 2002, demostró por medio de un metaanálisis también encontrando unas correlaciones bajas de 0.16 para factores internalizantes y otros de 0.14 para factores externalizantes.
Otros estudios en el 2011, como Goodman, encontraron también asociaciones moderadas entre internalización de 0,23 y de externalización de 0,21. Listo. También hay otras teorías que definen que los factores digamos que la depresión, los problemas de psicopatologías de los niños están relacionados más ampliamente en un modelo ecológico, desde un modo individual, interpersonal y de ambiente, un macrosistema, como lo podemos ver acá. En cuanto a las conductas externalizantes e internalizantes, según Achenbach en 1966 definió que las conductas internalizantes son como los problemas que se derivan dentro de uno mismo, es decir, que están dentro de la persona, como depresión, ansiedad, conductas somáticas o tristeza. Y las conductas externalizantes las definió como los problemas que se externalizan con el medio ambiente o con las personas, como falta de atención, oposicionismo, impulsividad, conductas delictivas y conductas agresivas. Estas conductas se pueden, digamos que, medir por medio de varios sistemas factoriales, como es el sistema de evaluación de base empírica de Achenbach, que permite medir esta sintomatología en niños desde los 18 meses hasta los 18 años de vida. Estas conductas no son la sintomatología que puede permitir evaluar o detectar trastornos ya con base a diagnósticos o problemas agudizados según el Manual Diagnóstico de Estadística de Trastornos Mentales o según la clasificación de CIE-10. En este momento, el Manual Diagnóstico de Estadística de Trastornos Mentales de la versión 5 acepta estos factores de internalización y externalización. En cuanto a los instrumentos de medición para determinar estos problemas internalizantes y externalizantes, existen varios. Los más importantes ya validados son el sistema de Achenbach de evaluación basado como empíricamente, el sistema de evaluación de comportamientos para niños, BACS, y la evaluación socioemocional de bebés, niños pequeños, el inventario de personalidad para niños y el sistema de calificación de habilidades sociales. El más importante de estos en este momento es el ACEBA, que permite valorar el comportamiento adaptativo o desadaptativo de los niños. Es un instrumento que está traducido a más de 75 idiomas y ha sido validado en varios países y por varios estudios. Este instrumento tiene 5 tipos de informantes, es decir, para los niños tiene 5 tipos de informantes. Los padres normalmente son los que describen el instrumento, los maestros también, o los cuidadores. Y también hay informes de autodiligenciamiento o de autorreporte. Los niños también pueden reportar. Acá más o menos hay como uno de los formularios. Es una escala de factores y de dimensiones que permite por medio de 100 ítems identificar cuáles son las escalas de los niños, si son ansiosos, si tienen problemas de sueño, si tienen problemas somáticos, conductas agresivas, conductas destructivas, y luego esto se separa en
conductas externalizantes y conductas internalizantes. Acá, como lo podemos ver, hay 100 de estas preguntas como dolor y malestar, actúa demasiado inmaduro, miedo a intentar cosas nuevas, evita mirar a otros a los ojos y así hay 100 de estos ítems y esto se los pongo es para que vean cómo es, digamos que el instrumento para medir las conductas internalizantes y externalizantes. Entonces, de acuerdo, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, una revisión sistemática es una síntesis de la bibliografía en que se muestra la evidencia disponible sobre un tema que ha sido sistemáticamente identificado, críticamente evaluado y sintetizado de acuerdo con criterios estrictos y predeterminados. Y el metaanálisis es una técnica estadística que combina y resume los resultados de muchos estudios o de varios estudios de acuerdo a ciertos criterios, a una pregunta pico, y que queremos resumir. En este momento el metaanálisis es la mejor evidencia que tenemos en la pirámide de la epidemiología. En cuanto a los objetivos del estudio, son evaluar y comparar rigurosamente las asociaciones de la depresión de los padres con los problemas de internalización y externalización de los niños, comparar las asociaciones transversales y longitudinales de la depresión de los padres con los problemas de internalización y externalización. El tercero es probar el efecto del intervalo de evaluación en las relaciones longitudinales entre la depresión de los padres y los problemas de los niños. Como materiales y métodos tenemos que fue un metaanálisis. En total se revisaron 102 estudios en un periodo del 2009 al 2020. El periodo del 2009 se decide ya que se había hecho un metaanálisis también en el 2008, desde hasta el 2008. Entonces, por eso se decide hacer desde el 2009 hasta el 2020, ya que el del 2011 más o menos fue el último metaanálisis que se había hecho. Entre la selección de los artículos existen, se revisan 3 bases de datos: Psychoinfo, PubMed y Web Science. Entre los términos de búsqueda tenemos internalización, externalización, unido con la depresión de padres o los síntomas depresivos, los desórdenes depresivos y los modos de depresión. Otro de la selección, pues otro de los ítems para seleccionar el artículo es que tuviesen el mismo instrumento para los problemas de internalización y externalización, es decir, que tuvieran ACEBA. Otro es información sobre asociaciones cuantitativas de problemas internalizantes y externalizantes con la depresión de los padres, que todos fueran publicados en inglés, que los datos informados para niños estuvieran entre el rango de edad de 1.5 a 18 años y que los estudios tuvieran una muestra mayor a 100 entre padres e hijos. Esta, según el artículo, se basó en la metodología Prisma para realizar esta selección de artículos. Entre la información extraída de los artículos, se extrajo
digamos como tres componentes. Uno, información relevante del niño, como la edad, el género y el origen étnico de los padres, el rol parental que tenía, es decir, si era madre, padre o otro cuidador. Y del estudio se extrajo el tipo de diseño, si era transversal o longitudinal, el tamaño de la muestra, el tipo de muestra, si el informante de los problemas de los niños era el padre, el cuidador, la madre. También se extrajo la consistencia del informante, es decir, si el mismo que reporta es el mismo cuidador. Y el otro ítem es duración de seguimiento entre la depresión y los problemas externalizantes. Este ítem solo para estudios longitudinales. En cuanto a los estudios, se tiene que 40 de los estudios tenían un tamaño del efecto, tenían más de un tamaño del efecto. Estos 40 estudios fueron incluidos y el rango del tamaño de los efectos está entre 2 y 22. De estos artículos se tienen varias estadísticas del tamaño del efecto, como son correlación de Pearson, betas estandarizados de regresión múltiple, ORs y otros artículos que tenían ANOVA y TDStudio. En cuanto a la preparación y análisis de datos, se tuvo que, para definir la heterogeneidad, se iba a utilizar la Q de Cochrane y el I cuadrado. Cuando el I cuadrado, si el I cuadrado daba mayor a 50%, se iban a utilizar modelos de efectos aleatorios. Para los sesgos de publicación se hicieron pruebas N o para prueba de fallas de Rosenthal y Fischer, pruebas de significación de Egger y Beckman-Zumbar. También se hizo estimación bayesiana para obtener estimaciones precisas de los efectos. Se usó modelos de ecuaciones estructurales y se utilizó además un enfoque LAMO, que significa pues Lacaze Moderator Meta-Analysis. Bueno, en cuanto a los resultados, las características del estudio, en total se identificaron en el proceso de identificación de estas tres bases de datos, se identificaron 19.008 artículos, de los cuales se revisó los títulos y los abstracts y se excluyeron los que no cumplían con los criterios de selección y se eligieron 1.047 artículos. De esos se revisaron todos los textos y se seleccionaron al final 106 artículos. Sin embargo, se adicionaron otros 6 artículos que previamente ya estaban identificados y entonces en total quedaron 112 artículos, de los cuales se encontraron 234 tamaños del efecto. De estos 107 tamaños del efecto eran transversales y 127 longitudinales. En total, la muestra tenía 164.047 pares de padres e hijos. De estos estudios, el 72% tenían correlaciones transversales y el 81% eran longitudinales. En cuanto al informante, se encontró que la mayoría de
de las correlaciones estaba dadas o de las relaciones estaban dadas por la depresión materna, es decir, la madre es la que más cuida a los niños, entonces es la informante. En los transversales encontramos que el 66% eran madres y en los longitudinales el 87%, seguido por la depresión paterna de un 20% y de un 34% en los longitudinales. Habían ciertos informantes o ciertas correlaciones que no tenían definido si era padre o madre, fue del 19% para los transversales y del 4% para los longitudinales. En cuanto a las características de la muestra, se calcularon muestras de niños que en promedio tenían pues que en promedio los artículos tenían más niños. Esta relación se evaluó tanto para los transversales como para los longitudinales, encontrando que para los transversales la media de edad era de 17%. Por ciento tal vez no, Daisy. Ay, no, perdón. De 0 a 17 años era la media de edad de los niños encuestados con una media de 8.5 y una desviación estándar de 4.7. Y para los longitudinales, la edad estuvo en un rango de 0 a 14 años con una media de 5.52 y una desviación estándar de 3.9. En cuanto a los efectos o en cuanto a la etnia, se encontró que teníamos 167 norteamericanos, por decirlo así, tamaños del efecto de niños norteamericanos, 82 europeos, 8 australianos y sudafricanos. Y en cuanto a la ascendencia, también se encontraron que había ascendencia africana, asiática, latinoamericana y del Oriente Medio con 3 estudios. En cuanto a las características de las medidas de la depresión y de los problemas de los niños, se encontró que en los estudios, de los estudios transversales, la escala con la que se midió la depresión de las madres o de los padres fue con con la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, CESD, en los cuales se encontró que en los estudios transversales entre el 44% y para los problemas internalizantes y de 41%, y para los estudios longitudinales también se encontró que los padres pues los padres estaban síntomas, se definieron o se definió la depresión por medio de este instrumento. En cuanto a las medidas de los problemas de los niños, se encontró que el ACEBA, que es el de Achenbach, la mayoría pues de los problemas estaban definidos por estos instrumentos, por esta lista de chequeo. Solo 11 artículos por la lista de BASC y 6 de los artículos longitudinales por el ITSEA. Bueno, en cuanto a los resultados, el análisis de la heterogeneidad de los efectos transversales, acá como podemos observar, se hizo un forest plot. Están viendo la pantalla completa, no sé si alcanzan a ver
Vemos muy bien. Sí, listo. Sí. Entonces, ellos dividieron el análisis de la heterogeneidad en efectos transversales y en efectos longitudinales. Y en los efectos separaron el forest plot de internalización y el forest plot de externalización. Como son tantos efectos y tantos artículos, acá podemos observar que la correlación fue estadísticamente significativa, sin embargo, con un I cuadrado, o sea, de 86.9%, sí, de 86%, indicando que los artículos son altamente heterogéneos. Sin embargo, se encontraron asociaciones moderadas tanto para los problemas de internalización como de externalización, de 2.67 para los internalizantes y de 2.64 para los externalizantes. Aquí no sé si alcanzan a ver, este circulito verde es el efecto combinado de la correlación estimada de todos estos artículos asociados con la depresión. Esto para los efectos transversales. Para los efectos longitudinales también encontramos que la correlación fue casi de un 100%, fue un 96 perdón, no, la heterogeneidad de estos artículos, como vemos aquí, los intervalos son muy amplios y el efecto combinado de los factores internalizantes con la depresión dio 0.20 para los internalizantes y de 0.19 para los externalizantes. En cuanto al análisis de sesgos de publicación, ellos realizaron un test de Rosenthal y Fischer en el cual identificaron que el tamaño, o sea, no había sesgos de publicación, el tamaño de muestra pues daba significativo con un P de 0.5. En cuanto a los Daisy, Hola, ¿Estás ahí todavía o te no? dejamos de sí, escuchar. estoy acá. Bueno, No te estamos escuchando. acá me escuchan. Muy bien. Bueno, entonces ellos definen que estos artículos no tenían sesgos de publicación según el intervalo y el nivel de significación. En cuanto a los resultados del metaanálisis, ellos separan los efectos transversales y los efectos longitudinales, definiendo que la correlación que para los problemas de internalización la media metaanalítica de los efectos aleatorios es de 0.27 con un intervalo de confianza del 95% que está entre 0.23 y 0.30,
para los efectos transversales. Para los efectos longitudinales, los problemas de internalización y la media metaanalítica fue de 0.2 con un intervalo de confianza de 0.83 y 0.23. En cuanto a la correlación de las medias metaanalíticas para internalizar y externalizar, como lo vimos en el forest plot, tenían una correlación de Pearson de 0.26 y para internalizar y 0.26 también para externalizar, un poquito más baja que los efectos longitudinales. Ellos, como mencioné, hicieron ciertos moderadores en el cual asociaron o identificaron algunas características tanto para los cross-sectional como para los estudios, los efectos longitudinales, e identificaron que el género o digamos que el género femenino, mayor porcentaje de género femenino, aumentan los problemas de internalización. Es decir, que a mayor depresión en niñas, en mujeres, en madres o en padres, aumentan los problemas de internalización. Y por el contrario, disminuyen los problemas de externalización. Es decir, que las niñas sufren de más problemas de internalización cuando la madre o los padres tienen depresión. En cuanto bueno, estos fueron los resultados que dieron significativos en tanto para los cross-sectional como para los efectos longitudinales. También acá nos muestra que según la edad, los factores internalizantes, también aumentan en los estudios longitudinales con una correlación de 0.036, un beta. Y en cuanto a las variables de los padres, nos muestra que el rol, cuando el rol es la madre, aumentan los problemas internalizantes de los niños. En cuanto a la discusión, ellos definen que la mayoría de los tamaños de los efectos se relacionan con depresión materna, ya que las madres son las que más están al cuidado de los niños. No hubo diferencias entre las correlaciones de los efectos transversales con los longitudinales. Y las correlaciones transversales no fueron significativamente mayor que las correlaciones longitudinales. Ellos se asocian también, como decíamos en la introducción, que la asociación de factores o la asociación de la depresión está mayormente ligada a las madres. La sintomatología de la depresión en madres predice los problemas internalizantes y externalizantes de los niños. Normalmente los resultados están dados por el informante, es decir, quien diligencia el instrumento de chequeo, son los padres. Si son los padres, existe una correlación más fuerte entre los problemas externalizantes y los problemas internalizantes, mientras que si el informante es el niño, los problemas internalizantes existe una correlación menor que si lo reportan los padres.
En los estudios transversales se asoció la proporción de niñas con mayores correlaciones entre la depresión de los padres y los problemas de internalización, mientras que en los longitudinales la edad se asoció con problemas internalizantes y externalizantes. Según el efecto negativo lineal entre la depresión de los padres y los problemas del niño, existe un efecto negativo lineal. En cuanto a las limitaciones, existe alta heterogeneidad entre los estudios. Ellos definen que la complejidad de factores que delimita tanto a los problemas internalizantes como a los externalizantes dificulta entender el problema y por eso tanta heterogeneidad. La relación de la depresión con los problemas de internalización y externalización generan este problema. También dicen que no se deberían, digamos que juntar estudios longitudinales y transversales, ya que los transversales tenían, digámoslo así, mayor correlación. Los estudios no proporcionaron datos suficientes para probar otros factores y lo que ellos querían también con este metaanálisis era definir, no que solo las madres eran la depresión de las madres era la que causaba o genera mayor factor de riesgo para problemas de internalización y externalización, sino que también identificar cómo la depresión paternal, es decir, del padre, afecta a esto. Sin embargo, eso no lo lograron porque no habían suficientes estudios que definan o que investiguen sobre la depresión de los papás, sobre los problemas de internalización y externalización. En cuanto a las implicaciones para la investigación y la práctica, para los investigadores sugieren separar los efectos transversales y longitudinales, buscar correlaciones, una correlación mayor en los estudios o los efectos transversales y buscar moderadores, es decir, otros factores diferentes a los que ya dan como la edad, el sexo, el informante. Y para los médicos sugieren que ya sabemos que que la depresión de los padres es un factor de riesgo, especialmente la de las madres. Sin embargo, ellos sugieren que se asocie como un factor no solo para los problemas de internalización y externalización, sino que también se asocie como un factor de psicopatología general en los niños. En cuanto a las consideraciones del artículo, no se describen las preguntas pico, no se encuentran definidos los intervalos de confianza y existe una heterogeneidad alta en el artículo. Bueno, Daisy, muchas gracias por la presentación. Les recuerdo que Daisy es la primera estudiante de la cohorte 21 que presenta. Ellos están en este momento recién próximos a iniciar el segundo semestre de la maestría de epidemiología, entonces pues, ha hecho un gran esfuerzo presentando un artículo con una metodología y una serie de información estadística pues de asuntos que ellos todavía pues no han estudiado en la maestría. Entonces, muchas gracias. Tenía una pregunta, Daisy, ¿nos pudieras contar un poquito por qué escogiste de presentar un artículo en esta temática y si esto tiene algo que ver con lo que estás pensando hacer de trabajo de investigación en tu maestría? Adelante. Sí,
Mi trabajo de investigación va a ser sobre los factores externalizantes, o sea, la relación que existe entre la depresión de la madre y los factores externalizantes. No voy a coger ni solo externalizantes de los niños, pero acá en Antioquia. Entonces, por eso fue el interés de arriesgarme a elegir esta temática. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Bueno, el profe William Cornejo tiene la mano levantada. Profesor, adelante. Profe, no te escuchamos. Micrófono. Parece el No micrófono escucho. inactivo, profe William. No te escuchamos con el micrófono inactivo. William, enciende el micrófono, por favor. Vamos a ver, se desconectó. Está conectando otra vez. Esperemos a ver si... Profe William, ¿ya estás conectado? No lo veo. No, no está conectado. Si quiere, profe Elkin, adelante esté con su intervención mientras el profe William se conecta de nuevo. ¿Aló? Ahí está. Ahora sí, Sí, es que profe, ya te Hola. escuchamos. no estaba funcionando el micrófono, me tocó reiniciar. Vea, no, primero felicitar al estudiante porque en realidad presentar en un club de revistas un metaanálisis exige mucho sentarse a estudiar el I cuadrado, la interpretación, los diferentes, el forest plot y bueno, todos los diferentes elementos para poder entender y además ejercer la postura crítica también es más difícil porque exige mucho conocimiento tanto del tema como de la parte estadística, ¿no? Yo tendría dos preguntas y un comentario. Una primera pregunta es si en el estudio discriminaron, que desafortunadamente no me lo pude leer, discriminaron depresión mayor de otros tipos de depresión, punto número uno. Punto número dos, si evaluaron los aspectos, digamos, de historia familiar de los niños, porque en realidad muchos de estas condiciones internalizantes o externalizantes tienen componentes heredofamiliares, genéticos. Obviamente es una genética compleja, pero hay un componente genético. Entonces, hay que matizar un poco esta parte con esa información. Y ya el comentario es algo que de pronto es para oír la opinión de todos los colegas, profesores, con relación a que en eso sí lo revisé en este artículo, los aspectos éticos, ¿no? En el grupo de epidemiología hace algún tiempo tuve un debate con algunos colegas epidemiólogos porque yo planteaba que los proyectos de investigación que hagan metaanálisis, un metaanálisis o revisiones sistemáticas deben tener aprobación de la Comisión Ética. Y los colegas algunos decían que no, que eso no necesita aprobación ética. A pesar de que, por ejemplo, para otros estudios, incluso reportes de casos se le pedía en la revista, por ejemplo, de Atreya, donde yo estoy en la comisión editorial, se le pide, pero a los metaanálisis en la facultad no se le pide aspectos éticos. Sin embargo, si ustedes leen este artículo, a partir del 2016 mencionan ahí que los estudios de metaanálisis deben ser aprobados por la Comisión Nacional de Salud de Brasil.
de tal manera que digamos, han introducido porque en realidad, bueno, sobre todo cuando son estudios de fármacos o de pruebas diagnósticas, puede haber un sesgo del investigador favoreciendo el uso, ¿cierto? Entonces sí debería considerarse los aspectos éticos, pero yo no sé en la facultad cómo estén ustedes o si han discutido este tema, que me parece que vale la pena oír la opinión de los colegas en ese sentido. Eso sería simplemente la única observación que yo tengo. Bueno, profe, en cuanto a la depresión mayor, realmente, al igual que la identificación de la sintomatología de los factores internalizantes y externalizantes, la depresión también se hace con un cuestionario que define ciertos estados para definir si puede tener depresión o no, pero no está diagnosticado. Entonces ahí la primera pregunta es, no están diagnosticados. Y la segunda pregunta es si tienen en cuenta factores genéticos en este momento. No. Hay unos artículos, pues no los revisé todos, pero había uno de los artículos que pusieron en el metaanálisis que identificaba factores genéticos y mediadores genéticos, pero en sí en el metaanálisis eso no se tuvo en cuenta. Gracias, Daisy. Bueno, quedamos pendientes, entonces está en el uso de la palabra el profe X Martínez, luego Juan Carlos Quintero, y tengamos pendiente, pues, si alguien se quiere referir a la pregunta que el profesor William hace en relación con la parte ética de estos estudios en la facultad. Adelante, profe Elkin. Bueno, gracias. De nuevo, Daisy, felicitaciones. Una presentación muy bonita. Me parece muy meritoria de tu parte porque está, dijéramos, creciendo en el conocimiento de la epidemiología y es muy temprano para ti, pero lo has hecho maravillosamente. Un primer punto es algo que ocurre en los padres y se ve en los hijos. La primera pregunta es, ¿eso es un fenómeno genético o es ambiental? Uno presume que si se traslada a los padres, tiene un gran componente genético. Sin embargo, cuando uno ve estos resultados y ve que realmente el efecto de la madre influye mucho más, 4 veces más que el efecto del padre, indica que probablemente, tal como tú lo mencionaste, esa exposición de la cercanía con la madre, que es la cuidadora más cercana, principal, más regular, más permanente, sea una influencia más importante. Entonces estaríamos pensando que quizá el aspecto del ambiente, el comportamiento familiar muy cercano a la madre sea el factor más influyente. En relación con las externalidades y las internalidades, yo esperaría que fueran mucho más claros los efectos de las externalidades porque son confirmantes, confirmables, objetivables y son verificables. Entonces, una cosa es decir un síntoma que parecía la internalización y otra es una externalización como con un comportamiento, dijéramos, irascible, agresivo o irritable. Entonces, curiosamente aquí parecen muy similares, los resultados de correlación son prácticamente iguales, con unos indicadores de variación prácticamente iguales. Curiosamente aquí no se nota esa diferencia que debería notarse. Una inquietud que se me hace es sobre los efectos longitudinales, porque la pregunta es, en muchos casos se averiguan cosas que pasan en el embarazo y se quiere saber si eso trasciende a la infancia. Y hay cosas que ocurren en la infancia y en otros quisiéramos saber si eso trasciende a la vida adulta. O sea, será muy importante efectivamente acentuar el asunto de los estudios longitudinales, no solamente durante la infancia, sino llevarlo a la adolescencia y a la edad del adulto joven para ver si esas cosas tienen repercusiones en el comportamiento de los jóvenes o de los adultos más adelante. Y la última inquietud es que estudiar la depresión, pues es un fenómeno que prácticamente tiene un efecto de apagamiento. Uno diría, bueno, es un signo, un síntoma, es una enfermedad y una nosología clínica que apaga a las personas, que dijéramos que las pone en una condición de más baja reactividad. Pero muy interesante sería saber si otros rasgos, por ejemplo, que son de exaltación del ánimo, de exaltación de la consulta, de la agresividad,
por ejemplo, son también factores que se transfieren a los hijos. O sea, esos papás que son, dijéramos, hostiles, agresivos, irritables, transmiten ese fenómeno y se me vino a la mente, me disculpan, pero muchos comportamientos ahora tan hostiles de los jóvenes y pregunta uno si eso tendrá de pronto algunas raíces familiares. Bueno, felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Gracias, profe. ¿Hay algún comentario sobre lo que el profe comenta? Bueno, en cuanto a los efectos longitudinales, sí es cierto, de hecho al final concluyen que no se debe mezclar los efectos transversales, es decir, lo que pasa hoy con, con la, digamos que con la interacción de la madre o digamos de los padres, sino como a medida que pasa el tiempo, si existe asociación entre tener depresión y la depresión prolongada, cómo afecta al niño, cómo afecta tener esa, digamos que, esa exposición de una madre depresiva hoy y si tiene, digamos que si la depresión le dura durante cierto tiempo y cómo influye eso en los adolescentes. Bueno, de pronto me gustaría agregar un comentario adicional sobre lo que dice el profesor William Cornejo respecto al manejo del metaanálisis. Uno pues realmente diría que es un manejo puramente de datos y desde ese punto de vista uno estaría diciendo pues no estamos tocando a personas, solamente estamos tocando registros. Sin embargo, las conclusiones de un metaanálisis pueden ser muy trascendentales, dijéramos, en las conductas que se tomen y desde ese punto de vista sí tendría repercusiones muy importantes en el campo de la ética. Así que, doctor William Cornejo, estamos de acuerdo, ese es un tema que todavía está palpitante y que tiene mucho de lo uno y también mucho de lo otro. De pronto, antes de que hable el otro profesor que va a hablar, Juan Carlos, creo que es, yo quisiera comentar que resulta que ahora son más frecuentemente son consultadas los revisiones sistemáticas y los metaanálisis, más que los estudios primarios. Y eso se ve en la literatura. Entonces, cada vez reviste más importancia nosotros tener una gran capacidad crítica sobre los metaanálisis. O sea que yo creo que hay que estimular fuertemente el análisis crítico, triturar estos estudios, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino también desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, aquí uno ve muchos problemas, las pruebas se hicieron, pero uno no puede hacer un diagnóstico con una prueba porque se necesita también la entrevista del paciente, se necesita definir si hay criterios diagnósticos, no solamente con un cuestionario, usando el Achenbach o usando pues las pruebas para depresión. Ese es un punto y lo otro es hay el componente epigenético también del maltrato que puedan tener los niños por una padres depresivos, pero que también hay una depresión agitada, o sea, hay muchas de las expresiones clínicas de la depresión es irritabilidad, ¿cierto? Entonces, para contestar lo que preguntaba el profesor Elkin, son muy irritables y muchos pueden hacer parte de un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, con oscilaciones del humor. Entonces, yo diría que hay que mirar con más juicio y tener un análisis bien crítico sobre este estudio con respecto a ese aspecto, y más si no hay una evaluación, digamos, de historia familiar. Claro, hay factores, condiciones como el comportamiento desafiante, la misma ansiedad tiene componentes familiares, la depresión, pero también hay factores ambientales que empeoran el cuadro clínico, pero entonces ahí yo creo que hay que ser mucho más analítico y crítico al analizar estos estudios que son secundarios, porque por el mismo hecho de que están siendo más consultados por la comunidad médica o de salud, y muchos, como no se tiene el conocimiento estadístico
o se vuelven pesados para la lectura de alguien de la salud, pues pueden ser tomados con no tanta rigurosidad. Entonces yo creo que sí debemos estimular fuertemente estas presentaciones y que los estudiantes nuestros aprendan un análisis crítico para que aprendan a triturar estos estudios. No puede uno creerle a pie juntillo todo lo que sea, que así le pongan pruebas estadísticas, ¿no? Ese sería el comentario. Gracias, profe. Excelente comentario. El profe Juan Carlos Quintero había levantado la mano. No sé, Juan Carlos, si quieres comentar algo. ¿Estás conectado todavía? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí. Sí, Escuchamos muy bien. Pensé que no iba a tener tiempo porque ya tengo una pequeña reunión, pero sí, no, también me uno a las felicitaciones de Daisy. Yo sé que esto es un proceso difícil cuando se va a hacer por primera vez y más en un club de revista como tan exigente y tan multidisciplinario. Pero mi comentario está muy dirigido a lo del profesor William, porque a mí también se me da la preocupación que existe con respecto al aumento significativo de publicaciones relacionadas con diseños, primero de revisiones sistemáticas y segundo de metaanálisis. En ese sentido, me parece que nosotros, como lo reitera el profesor William, debemos de ser un poco más críticos a la hora de fundamentar la evidencia con base solo en esto. Porque es que si bien está dentro de la pirámide de la evidencia, se nos olvida muchas veces que esa evidencia también está basada en estudios y que esos estudios, que sería como la parte, estamos hablando pues de lo clásico de la epidemiología y de la evidencia que se tiene con respecto a los diseños, estarían los ensayos clínicos, ¿cierto? Respuestas en ensayos clínicos que son supremamente controlados y que de una u otra manera, cuando hay una divergencia en la respuesta, o sea, que se hizo un ensayo clínico en los Estados Unidos, en Cafarnaúm, en Colombia, y de pronto entonces no existe alguna homogeneidad en esa respuesta, busquemos a ver qué está pasando con esto y hagamos un análisis un metaanálisis. Sin embargo, cuando basamos un metaanálisis en estudios observacionales, tenemos el problema que existe con todos los estudios observacionales, y es el control de nuestras respuestas. Y que básicamente, yo diría que todos los estudios observacionales van a ser totalmente diferentes. Y que todos los estudios observacionales se controlan o no por diferentes variables o covariables. En ese sentido me llama la atención este trabajo y que vuelvo y reitero a lo que nos lleva la crítica al profesor William, y es, por ejemplo, uno ve por qué un metaanálisis sin pregunta de investigación, hacia dónde iban. O sea, era como quien dice, vamos a meter datos. Claro, uno tiene la programación en R, en Stata, en otro software, y saca cualquier resultado. Lo segundo es por qué una correlación, y le dan tanta importancia a una correlación. Una correlación simplemente es un grado de asociación entre dos variables. De ninguna manera se puede acercar ni siquiera a algo que esté relacionado con la causalidad. Pues es una cosa muy primaria y que se necesitan muchos más avances para poder llegar, hombre, según este análisis que yo estoy ajustando, esto sí es muy probable que sea algo relacionado con la causa de, ¿listo? Por ejemplo, me llama la atención porque no me queda claro por qué, si se tiene tanta evidencia de que las depresiones en los padres, la depresión en las madres, como está de hecho en la introducción, se encuentra como muy relacionada a lo que está pasando con los niños. ¿Por qué eso era una pregunta metaanalizable? Porque había que hacer un metaanálisis para llegar a eso. Porque es que uno se encuentra, por ejemplo, metaanálisis de una prevalencia. ¿Por qué esperamos que las prevalencias sean homogéneas? ¿Por qué vamos a esperar que una prevalencia de dengue en Indonesia o en Centroamérica o en Sudamérica sea la misma? ¿Por qué sacar una sola medida resumen de una prevalencia que sabemos de antemano que está afectada por un sinnúmero de condiciones que no vamos a tener controladas ahí en un metaanálisis? Entonces, ese era mi comentario. Yo creo que tenemos que ser muy críticos a la hora de definir realmente y
considerar el uso de un metaanálisis para poder empezar a hablar de que no es que es lo máximo que hay, pero depende de muchas cosas, depende y que hay que manejar con pinzas cuando se va a tratar de para donde se va a tratar de hacer basado en estudios observacionales. Ese era como mi comentario. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, voy a darle la palabra al profe Juan Fernando para escuchar su comentario y que cerremos la sesión de hoy. Adelante, Juan. Daisy, profe Carlos y a todos los asistentes, muy buenos días. ¿Me escuchan Buenos bien? días, profe. Sí, señor. Profe Carlos, una moción. Hemos garantizado los miércoles que nuestros estudiantes que tienen clase puedan empezar unos minutos después para un receso, pero también yo privilegio escuchar a los estudiantes, a los profesores. Uno aprende mucho en el club de revistas, entonces el tiempo no debería ser a camisa de fuerza que si a las 8 tenemos que cerrar una discusión que tiene fondo. Hemos hecho esfuerzo en los programas para que los profesores coordinadores de los cursos sepan que nuestros estudiantes están en club de revista. Yo le agradezco mucho al club de revistas y me remito cuando me tocó la primera presentación, porque me daba pánico presentar en público. Y uno se tiene que entrenar. Y si usted no se entrena en la casa donde están los profesores y los compañeros, ¿dónde? Así que en términos de adquirir solidez en los fundamentos y los métodos epidemiológicos, también está un entrenamiento en términos de las habilidades comunicativas. Por eso le doy valor al trabajo que hacen los estudiantes cuando llegan por primera vez a la presentación en un espacio como estos. ¿Tiene retos, Daisy? En precisión terminológica y en fluidez. Todos tenemos retos desde el punto de vista de la presentación, en un club de revista o en los resultados de una investigación. Usted está en su casa y en la casa compartimos y nos vamos refinando y también vamos viendo estilos y en función de eso vamos aprendiendo. No todo es metaanalizable. Y en la formación, en el curso de epidemiología, Daisy, discutimos las implicaciones de la heterogeneidad en población, en intervención en el componente experimental o en la evaluación de exposiciones, en la definición del desenlace, su naturaleza, el método con el cual se determina o la serie de desenlaces. Porque detrás de esto está la pretensión de la identificación de una relación causal. Y esto tiene muchas cosas. Yo concuerdo con el profesor Quintero, y es que, cuidado, hay un paso en la exploración de la relación entre variables. Uno podría obtener una correlación de Pearson muy alta, pero después, bajo el estudio minucioso del papel funcional que tienen las variables, especialmente en la identificación de potenciales variables de confusión, se te pierde lo que estaba o altamente correlacionado, moderadamente correlacionado. Eso exige mucha precaución. Hay áreas del conocimiento donde le dan mucha importancia. Lo he visto con predominio en psicología. Pero eso tiene que pasar por el rasero juicioso del análisis en función de la inferencia causal y de la determinación del papel que cumplen las variables y de qué manera se hizo el abordaje. Si esta situación tiene que ver con el uso indiscriminado del metaanálisis, entonces a uno le dicen, que heterogeneidad y cuadrado y que no se preocupe, modele por efecto o fijos o aleatorios, ¿cómo así que no se preocupe? Es que la estadística no endereza una cuestión en la cual hay deficiencias desde el punto de vista de la calidad metodológica del estudio o de la imposibilidad de mezclarlos para obtener una medida agregada del efecto si se tiene claridad de cuál es el desenlace, la forma en la que se mide y la posibilidad de llevar esto a pruebas, a la cuantificación ya estadística de una medida agregada del efecto. Entonces, yo he insistido a lo largo de muchos de los espacios donde hemos discutido los resultados en revisiones sistemáticas, aquellas que migran al metaanálisis, de cómo en el contexto de los estudios observacionales hemos hecho una mezcla indiscriminada, sin la posibilidad de establecer criterios, a veces en áreas del conocimiento
ni siquiera tiene una unidad de criterio de qué significa una cosa y cómo se debe medir y la escala que permitiría hacer un acercamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a determinar causalidad si tenés lagunas, si tenés todavía discrepancias desde la definición misma y los criterios que lo clasifican? Entonces yo invito a los estudiantes para que tengan también la capacidad de entender que se lo ponen arriba en la pirámide, pero a veces tiene más sentido desde el punto de vista del refinamiento en métodos epidemiológicos y el debate a profundidad sobre la evaluación de una relación causal, ir a un estudio o que tenga muchas fortalezas o uno en donde claramente se están introduciendo los ruidos, porque le garantizo que hay cosas que en el contexto de calidad de la evidencia se ven completamente bien, y cuando usted introduce el ruido de la heterogeneidad y las diferencias por las calidades metodológicas con las que usted está permitiendo que le ingresen estudios o no, se le diluye y entramos en contradicciones con cosas, incluso como lo planteaba el profesor Elkin, hay cosas evidentes que cuando usted revuelve cosas buenas y malas, usted lo que entra es en una situación ahí nebulosa, una zona gris en donde usted no sabe para dónde va la relación, si eso verdaderamente sí está generando una marcación en términos del riesgo de una asociación en epidemiología. Entonces, mi invitación es a que nosotros tengamos también la capacidad. Vas a poder avanzar en la formación porque ya tuviste el primer acercamiento, pero desde el punto de vista de la revisión de la evidencia, para lo que surgió originalmente, que era para la medición agregada del efecto en el contexto de los RCTs, pero ahora con la migración que se ha hecho y con muchas variantes que existen desde el punto de vista de revisiones sistemáticas y las modalidades para el tipo de diseños que se incorporan, en donde seguramente vas a poder disfrutar y aprender muchas cosas. A todo buen día. Gracias, profe. Juan, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Para quienes todavía están conectados y no han registrado la asistencia, recuerden que en el chat está el enlace para que por favor registren la asistencia, muy importante. Bueno, Daisy, nuevamente muchas gracias y gracias a todos por su asistencia, a los profes que han participado en esta discusión. Nos encontramos aquí la próxima semana. Recuerda estar la profesora Alexandra Restrepo presentándonos uno de los resultados de su tesis de doctorado, que también es en el tema de salud mental y creo que con niños también. Entonces, bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7. Que tengan buen día, buen resto de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, un buen día para todos. Hasta luego. Gracias, profe. A Colimón, profe. Muchas gracias.